Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Historia de Libertad Digital, Desmemoria Histórica. Porque el relato de la historia no empieza con Zapatero ni con su ley de memoria histórica en 2007. Como sabéis, estamos en pleno viaje a la España de los años 30. Nuestro objetivo es saber por qué estalló en julio del 36 la Guerra Civil. Porque si en el 31 España se acostó monárquica y se levantó republicana, como se suele decir, en julio del 36 no ocurrió nada realmente sorprendente, así como de la noche al día. Casi todo se podía prever y diagnosticar. En el capítulo anterior... Si queréis, antes de entrar de lleno en 1932, tendemos un puente a los últimos meses de 1931 y hablamos de unas sesiones de cortes muy histriónicas e históricas. Por ejemplo, esa en la que se condenó a Alfonso XIII. Fue condenado por el supuesto delito de lesa majestad, por el delito continuado y permanente. Es decir, hasta cuando estaba durmiendo, don Alfonso XIII era un delincuente. Se colgó un bando, claro, sí, informando a todos los ciudadanos que si se encontraban con Alfonso XIII que le detuvieran. Sí. Como a Puigdemont. Si te lo encuentras, lo puedes detener. Otra sesión histriónica fue en la que se quiso procesar a Juan March. ¿Era un contrabandista? Sí. Había ganado la animadversión de Indalecio Prieto y del fiscal Ángel Galarza. Él se negó a dar dinero para conspirar contra la monarquía de don Alfonso XIII. O sea, diputado en las Cortes Constituyentes, desposeído de su acta, concedido el suplicatorio, encarcelado durante, como decías tú, año y medio sin que se le pudiese encontrar ninguna prueba en contra. Huye a Gibraltar, vuelve a ser elegido diputado. Entramos en 1932, crónica negra y delictiva. España se inunda de huelgas, de motines. El desplome del orden público por parte del gobierno provisional de la República permite que la CNT se reorganice y aplique estos actos violentísimos. Hubo algunas actuaciones violentas antidemocráticas por parte de UGT, que estaba en el poder a través del Partido Socialista. Hay una animadversión tremenda contra la Guardia Civil que da lugar a sucesos como el que has citado de Castilblanco, con asesinato de los guardias. Hay muchas huelgas agrarias en esta época. Gran parte de la población campesina eran jornaleros y había varios meses del año en los cuales los obreros y sus familias literalmente tenían que pedir limosna. Y el 23 de enero de 1932 un decreto del Ministerio de Justicia disolvía la Compañía de Jesús. Sí, la excusa era que tenían un voto distinto, un voto añadido de obediencia a una potencia extranjera, que era el Vaticano. Ya sabemos que disponía de una flota que ríete tú de la que tenían los británicos. Bueno, había un artículo, el 26 de la Constitución, que así lo requería. Así claro, por eso era una Constitución no democrática, era una Constitución arbitraria, opresiva y contraria a la libertad. Entre otros destrozos, esta expulsión de los jesuitas dejó a España sin muchísimas instituciones educativas, sin museos. Por cierto, se nacionalizan los bienes de los jesuitas. Bueno, se hace una confiscación porque no hubo expropiación. Nicolás Salas, en su libro La otra memoria histórica, nos dice que en este año se cierran en estos meses 114 periódicos. Y después de la Sanjurjada de agosto del 32, muchos más todavía. El detonante principal de la Sanjurjada es que en enero se había empezado a negociar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. De hecho, después del golpe, podemos llamar, o golpecito de Sanjurjo, se acelera todo el proceso de la aprobación del Estatuto de Cataluña. Lo podemos llamar el último pronunciamiento del siglo XIX. ¿Cuánto dura? Nada. Ahora la inmensa mayoría del ejército no le secunda, ni el ejército ni la armada. Franco le hacen un sondeo y dice que de ninguna de las maneras. Ahora bien, el fracaso de este pronunciamiento da motivo a Azaña para descargar un martillazo sobre la derecha. Sí, centenares de detenciones, deportaciones, más de 100 publicaciones suspendidas. Y también, dentro de las medidas de castigo, las Cortes aprueban la confiscación de las tierras de la nobleza de España, que no estaban metidos que no tenían en el asunto. Nada que ver. Quinto episodio de la serie historiográfica 1930-1936 en compañía de Miguel Platón y Pedro Fernández Barbadillo. Bienvenidos a los dos. Hola, buenas tardes. Muy ¿Qué tal, buenas, Nuria? ¿Qué tal? ¿Cómo avanza esto, No paramos. En fin, vamos a arrancar con un año fundamental, creo yo. Llegamos al ecuador de una de las mayores crisis políticas de España, el año 1933.
Un titular a los dos, Miguel, Pedro, no sé quién quiere empezar. Miguel, un titular para el año 33. Es el año del vuelco de la opinión pública. Es decir, las elecciones de Corte Constituyente de junio del 31, la victoria de la izquierda había sido evidente, y ahora el desgaste después de 2 años de gobierno de la izquierda pues es un desgaste tremendo. Se va notando a lo largo de todo el año en sucesivos acontecimientos, y ya en las generales que se celebran en noviembre la victoria del centro derecha sobre la izquierda es absoluta. Pedro. Bueno, pues como decía Platón, se deshace el mito de Azaña, el gran gobernante, el hombre de acero que iba a realizar las reformas que España necesitaba, que nos iba a acercar a la Francia de la Tercera República. Ahí se hunde este mito, digo, pero a la vez el PSOE empieza su proceso de bolchevización. Es un proceso que, en primer lugar, se da entre la competencia que hay entre la UGT y la CNT, que debido a la crisis económica, UGT empieza a perder muchísimos trabajadores que se afilian a la CNT pues esperando que haya algún tipo de ayuda, de empleo, de subsidio. Esto se da sobre todo en el campo, en el sur de España, Extremadura, Andalucía, La Mancha, y también en Madrid, en el gremio de la construcción. Y este proceso se agrava cuando en noviembre del 33 el PSOE, la izquierda, pierde las elecciones, gana la derecha, las derechas organizadas en torno a la CEDA, y pues llega al gobierno Alejandro Lerroux, y entonces el PSOE se considera que ha sido menoscabado, y entonces pues acelera su transformación en un partido bolchevique, en un partido que busca la conquista del poder por la violencia. Bueno, Pedro nos ha hecho un titular largo, tengo que decir. Bueno, es verdad que con la Sanjurjada, que ya contamos en el episodio anterior, el gobierno de Azaña se apuntó un tanto ante la opinión pública, pero le duró unos pocos meses, de agosto a enero, porque a partir de enero del 33 se empiezan a reproducir y a producir por toda España revueltas anarcosindicalistas, y además sucede uno de los episodios más negros de la Segunda República, los hechos conocidos como sucesos de Casas Viejas. ABC, jueves 12 de enero de 1933, edición de Andalucía. Los intentos de sedición anarcosindicalista se desplazan de las ciudades a los pueblos en las provincias de Cádiz, Sevilla y Valencia. Continúa el hallazgo de bombas en Cataluña. Los graves sucesos registrados ayer en Casas Viejas. Se plantea la huelga revolucionaria en algunos pueblos de Cádiz y Sevilla. Estallan bombas en Granada y Valencia, resultando un muerto y 3 heridos. Informes oficiales de ayer y esta madrugada. Pues esta era la crónica de sucesos de España. Arsenales de bombas, revueltas, asesinatos, pistolerismo. Sí, es decir, lo más terrible fue lo de Casas Viejas, Cádiz. pero que fue una provincia de Cádiz, luego se llamó Benalup de Sidonia. Le cambiaron el nombre por no recordar este suceso, sí, ¿verdad? Pero luego lo han rescatado, ¿eh? Y ahora ya se llama otra vez Casas Viejas. Lo que pasó allí fue un reflejo de la triste España rural de la época. Es decir, hay una revuelta anarcosindicalista, hay una célula, el jefe era el famoso Seis Dedos, y entonces pues se revuelven, pero hay gente que vive de manera muy miserable. Entonces una revuelta pues que era, yo creo que razonable enfrentarla, pero también con cierta proporcionalidad. Esa proporcionalidad la entendió la Guardia Civil del pueblo. Entonces, en un enfrentamiento que hubo con la Guardia Civil del pueblo, pues hubo bajas, pero fueron muy limitadas. Hubo unas bajas limitadas y la Guardia Civil intentó en todo momento hacerle entender a este hombre que se rindiera, tal cual. Bueno, entonces todo eso irrita al gobierno de izquierda, de Azaña, sí, con ministros socialistas, y entonces que aplauden su actitud, y entonces mandan a una compañía de guardias de asalto al mando de un capitán, del capitán Rojas, le mandan para sofocar inmediatamente y de manera enérgica la rebelión de esta pobre gente. Uh-huh. Y entonces prenden fuego a la choza de la familia Seis Dedos. La familia Seis Dedos. Y entonces mueren en el incendio. Pero lo peor, siendo eso horroroso y claramente desproporcionado, imaginaros que eso lo hiciera ahora un gobierno actual, o un gobierno de los últimos decenios en España, o un gobierno de la época de Franco. Jamás. Después de prender fuego, entonces arrestan pues a una quincena de militantes anarquistas del pueblo y les fusilan.
directamente les fusilan. Es un asesinato perpetrado por la Guardia de Asalto Republicana de la República, y además el gobierno durante algún tiempo oculta el asesinato. Ese es el escándalo de Casas Viejas. Pedro. Así es, por eso la CNT consideraba que el gobierno de Azaña y de los socialistas era un gobierno mucho más violento de los que había sufrido en la monarquía y en la dictadura de Primo de Rivera. Hay que insistir en que los anarquistas no eran hermanitas de la caridad y estaban, pues sí, repartiendo bombas, usándolas, incluso provocaban descarrilamientos de trenes y sin importarles quién moría. Pero ahora bien, si, como escribió Julio Camba en uno de sus artículos, dice, bueno, es que si estamos contra la pena de muerte, estamos contra la pena de muerte, pero esto de volver a la ley de fugas, pues la verdad no parece muy democrático, no parece propio de un gobierno que pretende pues crear en España la democracia que nunca hemos tenido. Creo que se le intentó colgar el muerto, nunca mejor dicho, al capitán Manuel Rojas. Sí, bueno, y evidentemente era el responsable directo, que no haya ninguna duda. El responsable directo de aquello fue el capitán Manuel Rojas, que luego fue condenado y que seguía en la cárcel cuando estalla la guerra, seguía en la cárcel condenado y bien condenado. En mi opinión, ahora la responsabilidad política del gobierno era evidente. Porque el gobierno Azaña. En tu libro, en Segunda República de la Esperanza al Fracaso, recoges una orden de Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros, que dio para sofocar la revuelta anarcosindicalista en el Bajo Llobregat, en Barcelona, en 1932. Vamos a escucharle. Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros, 21 de enero de 1932, Congreso de los Diputados. El general de la Cuarta División ha recibido de mí personalmente la orden de enviar a la zona donde se ha producido ese levantamiento las fuerzas necesarias para que lo aplasten de una manera inmediata. Y le he dicho al general de la división que no le doy más que 15 minutos de tiempo entre la llegada de las fuerzas al lugar de los sucesos y la extinción de estos. Esto está tomado del diario de sesiones de las Cortes Republicanas. Lo dijo con jactancia don Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros, y estas palabras fueron acogidas con grandes aplausos por parte de los bancos de la izquierda. En ese mismo gobierno de izquierda, varios ministros se quejaron de que la Guardia Civil era muy blanda con los insurrectos. Esa era la situación. En Casas Viejas murieron 19 hombres, 2 mujeres, un niño y también 3 guardias civiles que también corrieron la misma suerte. Y es verdad que este episodio desgastó muchísimo al gobierno de Azaña. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Fue un desgaste lento el que se produce. Durante el año 33 el gobierno de Azaña va teniendo varios golpes, varias derrotas electorales y también varios escándalos que lo van desgastando y van haciendo imposible que se mantenga, hasta que en septiembre del 33 ya Alcalá Zamoda pues fuerza la dimisión de Azaña. Tengamos en cuenta que estaban las Cortes Constituyentes. Estas Cortes no tenían un plazo de límite de legislatura, a diferencia de las Cortes ordinarias, y no se sabía muy bien cuál iba a ser la situación, cuándo se iban a disolver. Parece ser que Alcalá Zamoda quería dar más tiempo, unos 6 o 7 meses más de lo que duró la legislatura, que acaba en octubre de este año, pues para que se acabasen de aprobar determinadas leyes fundamentales de la República. Pero precisamente por este agotamiento del gobierno de Azaña, pues se produce este adelantamiento que luego tiene sus consecuencias en el proceso de destitución de Azaña 3 años más tarde, y que trataremos, supongo, en el año 1936. Estos enfrentamientos entre los trabajadores y las fuerzas de seguridad se repetían tanto en Cataluña, y ahí entra, por ejemplo, la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, además de la CNT, en Valencia, en Madrid. Era algo general. Sí, y todo eso conduce a ese desgaste que ha hablado Pedro. Hay unas elecciones municipales parciales, y las elecciones municipales parciales son ganadas de manera rotunda por la derecha, lo cual empieza a preocupar muy seriamente al gobierno.
Hombre, Miguel, les preocupa tanto estos resultados al gobierno de Azaña y del PSOE que tampoco publicaron los resultados. Sí, bueno, están reconstruidos en parte, están básicamente, sabemos lo que pasó, básicamente, si no al 100%, al 90 y muchos por ciento. Y desde luego, se analicen como se analicen, se miren como se miren, la derecha barrió, y yo creo que aproximadamente de los concejales elegidos, pues las 3/4 partes fueron de la derecha y la 1/4 parte de la izquierda. Eso tenía nada que ver con lo que había pasado 2 años antes, en las elecciones generales de las Cortes Constituyentes. Es que además estos municipios que no habían celebrado elecciones en el año 31 eran municipios que, porque estaban muy poco poblados, porque dependían de los caciques según las leyendas, en algunos casos verdaderas, de la izquierda y de los republicanos, siempre apoyaban al gobierno de turno, fuese conservador, fuese liberal, tal. En esta ocasión votan contra el gobierno. Eso es muy significativo. Sí, y luego también hay un ambiente que se puede plasmar, por ejemplo, en la fundación de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Tenía un partido eje, que era Acción Popular, cuyo dirigente era el joven abogado José María Gil Robles, pero también en otros fenómenos, por ejemplo, la elección para la Academia de Jurisprudencia de Carlos Sotelo, que seguía exiliados, que se seguía fuera, a pesar de haber sido elegido diputado antes. Y luego también, por ejemplo, en Los Sentimientos, es cuando José María Pemán estrena El Divino Impaciente, con llenos diarios, con un éxito tremendo. Pues todo eso reflejaba un clima. Sí, Miguel, di quién era el Divino Impaciente, porque no lo sabe nadie. San Francisco Javier. Y ya hemos contado que en abril se celebran esas elecciones municipales, pero un mes antes, en marzo, nace la CEDA. ¿Qué es la CEDA? ¿Qué es la Confederación Española de Derechas Autónomas? Tiene un tinte católico. Nace como reacción a todo ese ataque a los conventos, a la religión católica, a las imágenes, porque en el año 1933 tampoco salen las procesiones en Semana Santa. No solo pasa eso, Nuria, sino que es que además ya se estaban aplicando las leyes que excluían a la Iglesia de la enseñanza y que además confiscaban los bienes de las órdenes religiosas, y por supuesto en enero se había aplicado la expulsión de los jesuitas. Entonces, como decías, hay una agresión a los católicos. Las derechas habían estado ausentes de las elecciones de 1931, en parte por desorganización y en otra parte pues por miedo, y ahí había habido un desequilibrio que se notó en la elaboración de la Constitución, una Constitución muy, muy sectaria y muy inclinada hacia la izquierda y cierto jacobinismo mal copiado de Francia. Entonces, pues estos grupos que se estaban organizando, usando también la estructura del debate, del periódico El Debate y de la Asociación Católica de Propagandistas, pues constituyen esta CEDA, que es, como su nombre indica, una confederación. O sea, no era un partido estructurado como podía serlo el PSOE. No, era una unión de grupos de derechas, entre los que más importantes, por ejemplo, la derecha regional valenciana, y acaban con la idea de presentarse a las elecciones para conseguir una mayoría o un grupo de poder, una bancada que influya en una reforma de la Constitución. Es cierto que muchos de ellos no se definen como republicanos, pero no querían subvertir la Constitución como habían hecho los republicanos y los socialistas con la monarquía. Querían alterarla, modificarla, reformarla en el sentido de que permitiesen una mayor libertad y, a fin de cuentas, que amparasen lo que era la creencia mayoritaria de los españoles de la época. Miguel. No, así es. Es decir, ellos querían actuar siempre dentro de la legalidad. Esa fue la política de la Acción Católica desde el año 1931. Nada más proclamarse la República, pues el principal órgano de expresión, que era el periódico El Debate, a través de Ángel Herrera Oria, el futuro cardenal de la Iglesia, pero que entonces era laico y que era el presidente del Debate, pues entonces decían, todo lo que se deba hacer tendrá que ser por medios legales, tendremos que
intentar ganar las elecciones y con nuestro programa, y por ese programa siempre dentro de la más estricta legalidad, cosa que siempre hizo la CEDA en toda su historia. Otros ejemplos de esta reorganización de la derecha es que en enero, a principios de este año 33, se forma un grupo de derecha monárquico que es Renovación Española, escindido de este grupo de Acción Popular, y que lo dirige al principio Alejandro Goicoechea, que es un grupo muy activo con una gran carga, que da muy bien la batalla de las ideas, como diríamos hoy día, vinculado a la Sociedad de Pensamiento Acción Española, dirigida por Ramiro de Maeztu y Eugenio Vegas Latapié, y además de este grupo se forma otro en octubre del 33 que es Falange Española. Todavía no de las JON, solo Falange Española. Se celebra el 23 de octubre. El 29. 29, ¿cómo pasa el tiempo? Ya no nos acordamos ni de las fechas, y en un acto en el Teatro de la Comedia en Madrid, en el que hablan pues José Antonio, Alejandro Goicoechea y Valdecasas, el padre de la que luego fue delegada del gobierno en Cataluña con Aznar. La CEDA también tenía una sección juvenil. García Valdecasas. Las JAP, Juventudes de Acción Popular. Sí, ¿quién era? Pero lo importante es destacar esta reorganización de la derecha. O sea, en 6 meses antes de que empezase el año, o sea, en agosto del 32, Azaña, después de aplastar la Sanjurjada y de cerrar un centenar de periódicos de la derecha y algunos de la CNT, aparecía como un hombre todopoderoso que podía domesticar y forjar España como él quisiera. Y en un poco de tiempo, para demostrar que la política es algo imprevisible, pasa todo lo contrario. Él se empieza a desgastar y a la vez sus odiados derechistas, reaccionarios, monárquicos y demás se reorganizan hasta el punto de que ganan las elecciones de fin de año. Sí, y que primero cae el gobierno Azaña, sale del gobierno el Partido Socialista. En el verano del 33 es cuando el Partido Socialista se empieza a radicalizar de una manera tremendamente antidemocrática. Es decir, en una conferencia en los cursos de verano del PSOE, el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, que llevaba más de 2 años de ministro, pues se decía que era muy decepcionado porque decía que no podía hacerse una política socialista, porque un gobierno, un régimen, bueno, entonces reclama todo el poder para el PSOE. Es decir, el gobierno monárquico del PSOE y todo el poder en manos del Partido Socialista para hacer una política socialista. Bueno, el reclamar un poder absoluto lo dice un año antes de que diga exactamente lo mismo en un congreso que en 1934 se celebra en Nuremberg, un tal Adolf Hitler, que acababa de llegar al poder en enero del 33. Adolf Hitler, como bien se puede apreciar con su propia voz en la película de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, que es un documental sobre el Congreso del Partido Nazi en Nuremberg del año 34, literalmente Hitler dice: el futuro es nuestro, el futuro nos pertenece por completo. Esta frase es lo mismo que había dicho un año antes Francisco Largo Caballero, y es la frase, por cierto, para los aficionados al cine, que inspira una de las piezas musicales de cabaret, la del jovencito nazi que canta Tomorrow Belongs to Me, es decir, el mañana nos pertenece. Eso está basado en el discurso de Hitler del año 34, que ya antes había dicho Largo Caballero, un año antes. En cambio, José María Gil Robles se le relaciona con Hitler. Porque tuvo la torpeza, uno de los años de la República, de asistir a un congreso del partido nazi, sí, que fue un disparate por su parte, fue un manifiesto error, pero él no era nazi en absoluto, ni siquiera fascista, ¿no? Pero pues aquello era algo novedoso y algo nuevo, y entonces pues alguien o el mío se debió convencer para cometer ese error que no tuvo ninguna trascendencia luego en la política española. Lo que sí tuvo trascendencia fue la posición de Largo Caballero. Largo Caballero, en octubre del 33, es cuando sus seguidores empiezan a llamarle el Lenin español y empiezan a gritar porque ella empieza a hacerse bolchevique, y entonces en los mítines terminaban con alguien que decía ¡viva el Lenin español! Y todo ¡viva el Lenin español! Y entonces él reclama todo el poder para el PSOE, pero ¿qué pasa? Llegan las elecciones generales de noviembre, el PSOE se presenta solo, ¿y cuántos votos obtiene el PSOE? El 16%.
Fíjate. Y esa frustración es lo que luego le lleva a pasarse directamente a la violencia y a la rebelión contra el gobierno de la Segunda República. Ese fracaso electoral. He traído dos de las frases que publicó, que pronunció Largo Caballero en esa escuela de verano del PSOE de 1933. Verano, o sea, antes de la fundación de la Falange Española. Hoy estoy convencido de que realizar la obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible. Después de la República ya no puede venir más que nuestro régimen. ¿Y cuál era el régimen que ofrecía el PSOE? El régimen de los soviets. Porque ya también se sabía lo que estaba haciendo Stalin, cómo había llegado al poder, cómo había causado las matanzas, el genocidio por hambre en Ucrania y en otros lugares, cómo empezaba a cargarse a sus camaradas bolcheviques, mientras que Hitler llevaba unos pocos meses en el poder. Y a mí me gustaría señalar el paletismo en el que vivía la sociedad española y dentro de la sociedad los políticos españoles. Hay una anécdota muy curiosa, que es que Azaña pues escribía muchísimo en sus diarios. Incluso alguno, no sé si Unamuno decía que se había hecho políticos solo para conseguir los lectores que no tenía con su obra literaria. Entonces, en ese diario habla de todo el mundo, mal de casi todos, en especial de sus compañeros, de camaradas de partido, y llama la atención por su ausencia que no menciona ni una sola vez el acceso de Hitler al poder, que fue algo que conmocionó a toda Europa. Y no era por falta de información, porque era presidente de gobierno, disponía de la embajada española en Alemania para que le transmitiese información, y oye, todos los periódicos, Miguel, los grandes periódicos españoles, ABC, El Debate, El Heraldo de Madrid, La Vanguardia, tenían corresponsales en Alemania y publicaban información. Incluso Josep Pla y Eugene Samar entrevistaron a Hitler en los años 20. Sí, para que a Azaña la política exterior nunca le interesó y sabía muy poco. Vamos, no que supiera poco, sabía verdaderamente muy poco, y es sorprendente. Ahí fue un terreno en el que Azaña fue de torpeza en torpeza. Para llegar a estas elecciones de noviembre del 33, noviembre de la primera vuelta, no hay que olvidar que en julio las Cortes aprobaron una nueva ley electoral que aumentaba el carácter mayoritario. Las listas más votadas obtenían una prima tal en la asignación de escaños que se convertían en mayoritarias. La calificaron de ley musoliniana. Sí, efectivamente, en números redondos. Si un partido conseguía el 40% del voto, se llevaba el 80% de los escaños, en números redondos. Pero estaba cuantificado, por cada provincia estaba todo muy claro. Y luego la minoría, vamos a imaginar una circunscripción en la cual el partido A tiene el 40% y que se eligen 10 escaños, pues se lleva 8. Y vamos a suponer que el partido B tiene el 39%, pues se lleva 2. Y además no eran solo partidos, por tal como funcionaba el sistema, la partitocracia en ese momento, eran coaliciones. Eran coaliciones, sí. Eran listas, en realidad listas. Las listas eran abiertas, si uno podía votar si quería perfectamente, pues si había 5 escaños en tu provincia a 5 políticos de listas diferentes, pero eso era la teoría. En la práctica, el 90 y tantos % de la gente votaba la lista completa del partido que quería. O sea que la lista abierta no suponía nada. Es como pasa hoy con el Senado, que aunque tenemos votos, podemos dar los 3 votos a quien queramos. Normalmente final, la gente vota en bloque a los candidatos que le propone el partido. Sí, es lo que se llama el voto restringido. Pero era ahora el voto restringido, como es el del Senado, pero sin embargo es menos restringido que en la República, porque tú ahora, el partido que más se lleva el 75%, pero entonces se llevaba el 80%. Y lo que sucede en estas elecciones es que la izquierda, entendiendo por izquierda desde Azaña y el PSOE más a la izquierda, se presenta desunida, mientras que las derechas se presentan unidas. Bueno, había dos grandes formaciones, una de ellas el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que había gobernado inicialmente con Azaña, pero que luego es el primero que se descuelga, y luego estaba la CEDA,
que era la otra gran formación, que son los que ganan las elecciones. Pero todas las demás formaciones de derecha, tradicionalistas, la Lliga Catalana, etcétera, Renovación Española, todos mejoran sus resultados. Sí, además se produce una situación muy curiosa que da indicios del vuelco que se vive en estos meses. Y es que en diciembre del 32 había habido elecciones al Parlamento catalán, una vez aprobado el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esas elecciones las gana de una manera muy importante Esquerra Republicana y se convierte en presidente de la Generalidad Francesc Macià. Menos de un año después, en noviembre, gana las elecciones en Cataluña la Lliga de Cambó. Sí, efectivamente. Y hay una consecuencia tremenda de las elecciones generales, y es que a los pocos días de celebrarse las elecciones, el señor Azaña pide formalmente al que era presidente del Consejo de Ministros, que era Diego Martínez Barrio, que era republicano y masón, y además el republicano del año 31, que había sido miembro del gobierno de Azaña, le pide que, como ellos han perdido y no han ganado, pues, los republicanos, entonces que repitan las elecciones. Y estuvieron a punto. No. A los pocos días, en nombre del Partido Socialista, Juan Negrín, que luego sería jefe de gobierno durante la Guerra Civil, va a ver a Diego Martínez Barrio con la misma pretensión. Diego Martínez Barrio dice: ya, mire usted, las elecciones han sido limpias, han ganado los que han ganado, no tiene ningún sentido repetir las elecciones porque ustedes han perdido. O sea, Azaña era un adversario acérrimo de la democracia. Es decir, si no afirmamos esto, es que no se entiende nada de lo que pasó en España en la Segunda República, porque soy un adversario acérrimo de la democracia, hace esto. Vamos a imaginar que el año pasado las elecciones las gana el PSOE, las pierde el Partido Popular, entonces el Partido Popular va a reclamar una repetición de la elección porque han perdido. A nadie se le pasa por la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estamos en una democracia. En la Segunda República muchos de los gobernantes no eran demócratas. Azaña no era un demócrata. El Largo Caballero no era un demócrata. Sí actuó como un demócrata don Diego Martínez Barrio, por supuesto. Y Alcalá Zamora le paró los pies. Sí. Los candidatos de la coalición antimarxista defenderán resueltamente y a todo trance la necesidad de una inmediata derogación, por la vía que en cada caso proceda, de los preceptos, tanto constitucionales como legales, inspirados en designios laicos y socializantes. Trabajarán sin descanso para lograr la cancelación de todas las disposiciones confiscadoras de la propiedad y persecutorias de la persona, de las asociaciones y de las creencias religiosas. Pues la candidatura de derechas no republicanas en Madrid toma el nombre de Coalición Antimarxista. Porque ya se ve venir. Ya se ve venir. De hecho, no sé por dónde leía que justo en este año es cuando se establecen las relaciones oficiales entre la Segunda República y los partidos de izquierdas y la Unión Soviética. Bueno, pero no, el embajador no llega hasta el año 36. Una de las tonterías de Azaña de este periodo es que empieza a apoyar una invasión de Portugal. Madre mía. Donde gobernaba la derecha. Y entonces el gobierno de izquierda español intenta apoyar una completa locura, vamos. Y que es otro de los indicios de la nefasta y la nula política internacional que hacía el gobierno Azaña, ¿no? Hemos repasado la nueva ley electoral de julio, nos hemos ido ya a octubre a la disolución de las Cortes Constituyentes, a noviembre a las elecciones al 19 de noviembre, lo hemos ido repasando, pero por el camino se nos han quedado nombres como Lerroux. Sí, cierto, Alejandro Lerroux pues era un viejo republicano que había empezado pues en su carrera política en Barcelona como agitador, con esas frases que les decía a los jóvenes bárbaros. Jóvenes bárbaros. Entrad sí. en los templos, conventos, en los levantad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres. Sí. Bueno, pues este señor con los años le pasó lo que le pasa a muchos revolucionarios, que es que se aburguesa y ya quiere digerir en paz y disfrutar de una vejez plácida y tranquila con sus bien o mal habidos bienes. Bueno, pues Alejandro Lerroux, que participa en las sublevaciones del año 30 y entra también en el gobierno del 31,
un gobierno provisional, bueno, tiene sus piques con ministro de Estado, es decir, ministro de Asuntos Exteriores. Sí, un puesto importantísimo. Sí. Y entonces, a partir del año 33, cuando él está ya fuera del gobierno, lo que hace es una maniobra para presentarse como el republicano de orden ante esa derecha desarbolada que no tenía partido hasta que se empieza a organizar la CEDA. Y le sale muy bien, la verdad. También es que contó con la ayuda inestimable de Azaña y de sus compañeros, pues Casares Quiroga, Marcelino Domingo y compañía. El gobierno de Azaña se va desgastando, como hemos dicho, de tal manera que en septiembre se produce un nuevo martillazo en la cresta de Azaña, que es la derrota de los candidatos del gobierno a formar el Tribunal de Garantías Constitucionales, una especie de tribunal constitucional que da también una de las leyes básicas que tenía que aprobar las Cortes Constituyentes. En estas elecciones, pues los candidatos de la derecha, los candidatos, podríamos decir, unos sí eran antirrepublicanos, otros no. Bueno, pues estos candidatos obtienen la mayoría. Entonces ya es lo último que le falta para que Azaña caiga y se forme un gobierno que dura, pues creo que unos 15, 20 días, con Alejandro Lerroux de presidente, al que a su vez hace caer Manuel Azaña. Esto aparece en las peleas que tenían los liberales y los conservadores en los años de Alfonso XIII, la verdad. Y con ese gobierno temporal de Diego Martínez Barrio es ya cuando Niceto Alcalá Zamora disuelve las Cortes. Sí, en ese Tribunal de Garantías, los que habían sido elegidos por las izquierdas, encabezados por Álvaro de Albornoz, que había sido ministro con Azaña, ministro de centro izquierda con el gobierno Azaña, pues hace una cosa muy legal, que se constituye en comisión de actas y entonces anula la elección de 5 de los derechistas que habían sido votados por el Tribunal de Garantías, entre ellos don José Calvo Sotelo y don Juan Marc, que ya lo que le falta a Juan Marc para decir, bueno, hasta aquí llegó la broma, ¿no? Es decir, una cosa, o sea, absolutamente disparatada. Es decir, como luego pasó con la comisión de actas en el año 36, que la izquierda, en lugar de haber una junta electoral que es la que sanciona los resultados, y que en los últimos 40 años de democracia que llevamos aquí no ha habido ningún problema importante, sino han sido minucias en algún caso, pues allí la comisión de actas decide despojar del acta a 12 diputados, qué casualidad, 11 de la derecha. Claro, pues eso también lo hizo de manera completamente irregular el señor Albornoz en el Tribunal de Garantías. Es que una de las equivocaciones de la ley electoral de la República, bueno, equivocaciones cuando lo vemos ahora, entonces era la conquista del poder, pues fue eliminar al Tribunal Supremo del proceso electoral. En la monarquía, el Supremo era el que tenía la última decisión sobre la legitimidad o no de las actas. Y entonces había casos en las que el Congreso, en esta comisión de actas, pues juzgaba que un acta era ilegal y el perjudicado apelaba al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo en alguna ocasión le daba la razón. Pero este mecanismo de seguridad es el que se anula por parte del gobierno de las izquierdas en el primer bienio. Y es lo que perjudica que se llegue al año 36 y en este momento es la mayoría de las Cortes la que juzga la legalidad de las actas de la minoría de las Cortes. Luego te puedes imaginar, Miguel, que entonces esto es, como decías, una merienda de negros. Claro. Luego, eso no es una democracia, ¿no? Que lo fundamental de la Segunda República es que era un proyecto teóricamente democrático, y de algunos pasos, pero nunca terminó de ser una democracia. Y en los meses de Frente Popular la democracia fue destruida. Hemos pasado también de puntillas y antes de acabar me gustaría que sí comentarais algo a los oyentes sobre la nueva ley de congregaciones religiosas que volvía a excluir a las órdenes de la enseñanza. Sí, además es una ley que se hace de una manera apresuradísima, porque en España la izquierda gobierna tanto en la Segunda República como ahora pues a matacaballo y sin fijarse en el calendario. Es una ley que se aprueba creo que en julio, en el verano del 33, y establecía que las órdenes religiosas
religiosas quedaban excluidas de la enseñanza a partir del curso que empezaba en octubre de ese mismo año. Luego no había tiempo de sobra suficiente para que el Estado, el Ministerio de Instrucción Pública, pues tuviese preparadas pues las aulas y los profesores para dar clase a los miles y miles de alumnos que iban a pasar a esta nueva sí. ¿Y qué hicieron las órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza? Pues se constituyeron en sociedades anónimas. En concreto, en el colegio de estudiar, el colegio de La Salle, así es. Todavía en los años 60 había un sello del colegio que decía la instrucción popular S.A., Sociedad Anónima. Y yo pasé, y digo, bueno, ¿esto a dónde que viene? Me enteré mucho después. Era la defensa de las congregaciones, en este caso de La Salle, frente a la imposición arbitraria, injusta y antidemocrática del gobierno de la Segunda República. Y la segunda medida que hicieron la colección religiosa fue que en lugar de dar las clases con hábito, las daban con traje y corbata. Y entonces en un determinado día, pues los alumnos de los colegios religiosos encontraron que el hermano no sé cuántos, pues entonces acudían a la clase con traje y corbata como si fueran laicos. Y esto pasaba cuando en España llegaban los efectos de la crisis del 29, no tanto como en otros países, como en Alemania, como en Estados Unidos, pero en vez de atender a esta situación económica de crisis, pues el gobierno de don Manuel Azaña y de don Francisco Largo Caballero pues se dedicaba a cosas tan progresistas como prohibir las procesiones. Ya. Hemos hablado de Gil Robles en el año 33, que es en el año en el que estamos, en un congreso de la CEDA, decía: se atendrá siempre a las normas que en cada momento dicte para España la jerarquía eclesiástica en el orden político-religioso. Pues sí, eso la verdad es que era algo un poco peregrino, porque, hombre, claro, algunas de las cosas que hacía la derecha en aquellas épocas, pues eran cosas que ahora nos parecen extravagantes y nada recomendables, ¿no? Pero sí, sobre todo es muy importante lo que ha dicho Pedro, de que la situación estaba estancada, es decir, entre el año 29 y el año 32-33, bueno, en realidad, en toda la Segunda República, no hubo progreso económico, sino que hubo un ligero retroceso, primero más importante y luego menor, pero hubo un retroceso de la economía, con lo cual todas las promesas de prosperidad que se habían generado en 1931 no se podían llevar a cabo. Sin crecimiento económico no había nada que hacer. Había tal frustración. La sesión de apertura de las nuevas Cortes se celebró el 8 de diciembre de 1933, presidida por Alcalá Zamora. Y en ese año, en el 33... lo pongo para acabar este capítulo, este episodio, Estrellita Castro, en el Teatro Coliseum de Madrid, estrenaba esta canción. Es la sorpresa final que os tenía preparada, Miguel, Pedro. Sí, no lo esperabais, ¿eh? Desde luego. Decía Miguel a micro cerrado, es fantástica. Sí, no, pero yo he visto, bueno, he leído mucho, yo he visto muchas películas y reportajes de la época, y es una verdadera tragedia porque España llegó de manera completamente innecesaria a una guerra civil. Decía ahí algo innecesario, es que España tuviera una guerra, es decir, había una sociedad que vivía, que tenía esperanzas, que tenía arte, eso como es, esto, cultura, es decir, vida, cuando en el año 36 empieza la guerra, entonces se acaba de estrenar Morena Clara, y entonces era una película de la que había copias en los dos bandos, y los dos bandos en los primeros meses sobre todo lo que más se veía era Morena Clara, era una película con el pelo Argentina, con Miguel Ligero, muy divertida, pero que también pone algunas de las cosas de la época. A mí lo que más me gusta en Morena Clara es una escena de baile en Andalucía que es muy entrañable, porque dices, bueno, esto también era España, es decir, había una España, dos Españas que se mataban o dos minorías, no, dos minorías, había dos Españas, es un disparate, dos minorías que se mataban, pero había otra gente que hacía otras cosas y que hacía cosas que estaban muy bien, y esa era la España de Morena Clara, era la que tenía que haberse impuesto a los psicópatas de un lado y del otro.
Bueno, el año que viene, que es el año 34, pues también se produce un acontecimiento muy curioso, que es la última expansión territorial de España, que es la toma de posesión de Ifni bajo el gobierno de Alejandro Lerroux. Bueno, esa España que creaba, que avanzaba, que hacía cultura, que vivía al margen de la política, aunque algunos políticos no le dejasen. Así concluye este bienio, que en su momento se llamó Bienio Negro. ¿Sí? Ahora la historiografía progresista de izquierdas ha conseguido que se llame Bienio Negro a los 2 años de la cena. Claro, los primeros rojos y estos negros, es verdad. Eso es verdad. Pero hay un libro de Julián Cortés Cabanillas que se titula así, Bienio Negro, y está dedicado a describir lo que pasó del año 31 al 33, o sea, los gobiernos de hazaña. Y si uno lee la prensa de anarquista, la CNT, por cierto, pidió la abstención en las elecciones de noviembre, pues lee Solidaridad Obrera, pues hay unos ataques feroces a esa república que dicen que mataba más gente que la monarquía. Muchas gracias, Pedro, Miguel. Nos podéis escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox y en todas las plataformas de podcast. Y seguirnos también en Podcast LD, en Libertad Digital o en Es Radio, en nuestras cuentas de Twitter. Muchas gracias a todos. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.